¿Qué tal? Una vez más, sin mentiras, con todos ustedes. Permítanme, por favor, mostrarles un video que tiene varios análisis. Yo le voy a dar algunos perfiles de ese análisis y ustedes me gustaría que me acompañasen dando y mostrando otros argumentos. Es un video donde la periodista Carla Angola entrevista a un analista político, Gilberto Carrasquero, ambos antichavistas a muertes, ambos que llamaron a golpes y a tratar de matar de hambre al pueblo de Venezuela. Ya déjame, te lo voy a mostrar enseguida, pero antes déjame hacerte la siguiente reflexión. Cuando uno ve este video, uno ya cree sin lugar a dudas que la oposición en Venezuela se quedó sin argumentos. Que el lastre que significa el interinato, Guaidó, el G4, al que ellos apostaron todo, lo ha hundido. Apostaron todo al interinato. Que una periodista como la señora Angola, que ha sido la más guaidocista de todos los periodistas opositores, probablemente, esté dando cabida a este tipo de análisis. Eso hace 6 meses, 2 meses atrás o el año pasado era prácticamente impensable. Esta periodista siempre defendió todo lo que era golpe de Estado, invasión, guerra, muerte y matar de hambre a los venezolanos para llegar al poder por la vía aérea. Ahora que le esté echando candela a Guaidó, se explica porque recientemente en ese entente que hubo de Guaidó con el G4 por la prórroga del interinato, allí quitaron varias nóminas. Y una de esas nóminas que eliminaron fue precisamente una que llamaban el centro del poder, el centro de comunicaciones, en la cual el jefe era Rabel, y Rabel tenía un séquito de colegas a los cuales le bajaba duro $3,000, $4,000, $5,000, $10,000 a nombre del interinato, que a su vez, como saben todos ustedes, eran reales de todos nosotros. Esa nómina fue eliminada y hasta ahora no se sabe qué periodistas van a quedar a nombre cobrando del interinato haciendo ese trabajo. Aparentemente, esta señora parece que no. Ahora, es muy seguro y probable que veamos en el corto plazo más de estos tipos de análisis. Tipos de análisis que antes eran cerrados, que eran simplemente en círculos privados que se daban, pero no aparecían públicamente por varias razones. Primero, porque no los permitían. Segundo, porque los satanizaban, lo criminalizaban los mismos opositores. Y tercero, porque cobraban o tenían intereses con el interinato. Entonces ya están apareciendo analistas opositores que están mostrando la verdadera esencia y la realidad que ellos ocultaban de manera deliberada para seguir confundiendo, para seguir estimulando a muchos venezolanos. Nunca le hablaron con la verdad. Nunca. Entonces, todos esos comunicadores, analistas políticos, mayameros, extranjeros, que apostaron a matar de hambre al pueblo, que apostaron a vender nuestro país, que apostaron a la mentira, a la confusión, a explotar los sentimientos más oscuros de los seres humanos, con tal de inyectarle todo eso, odio, esperanza, éxtasis a los venezolanos por algo inexistente como el interinato, dentro del punto de vista de una lógica de llegar al poder político. Todo eso comienza a desvanecerse en muchos de esos propagadores que tenían directa o indirectamente intereses con el interinato y que muy lejos estaba verdaderamente una preocupación por el país. Ahora no hayan cómo parapetear todo este megaguiso del interinato y del G4 y bueno, están soltando amarras. Una cosa que es muy seguro, les voy a decir algo antes de presentar el video.
El pueblo resistió este envión gringo y europeo y del interinato. Pero también le manda un mensaje al gobierno de Venezuela. El pueblo quiere que vayan y se pasen a otros escenarios de batalla, de combate, servicios, corrupción, salarios, economía, bandas, orden, ley, justicia. El gobierno verá si le hace caso o no al pueblo, si lee de manera adecuada estas señales que les está mandando desde hace tiempo el pueblo, o si sigue con la cohabitación de Guaidó. Ellos verán. Nosotros dejamos el video hasta aquí. Vamos a mostrarle este de la señora Angola. Muchas gracias y será hasta la próxima. Maduro, ¿cómo llega a este 2022, Gilberto? Yo lo veo fortalecido. Su legitimidad no está tan cuestionada como estuvo hace un tiempo. O sea, yo creo que se ha ido legitimando. Y Henry Ramos dijo que en 6 meses sacaban que cortaban la cabeza al hombre, y no lo hizo. Dentro del lapso de 6 meses, a partir de hoy, una salida para la cesación de este gobierno. Esta es una oposición sin conciencia. Aquí no entendemos que fracasamos. Perdieron hasta la mayoría en la calle. Se acaban de ganar 20 elecciones en las que gobiernan. La estabilidad del interinato es realmente incuestionable. Si Guaidó dependiera de los venezolanos de Venezuela, incluso de la Asamblea, ya Guaidó no existiría. Lo que mantiene a Guaidó es el apoyo norteamericano, que no hay un líder que llegue a 20%. De hecho, cuidado, si el líder más importante del país es Maduro, si tú lees encuestas, individuo, Maduro es el tipo más importante.